En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque te muestras cercano, porque nos amas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos ayuda a conocerte y a quererte un poco más. Te damos gracias porque te haces pequeño a la medida de nuestro entendimiento. Te damos gracias porque estás siempre, porque eres Emmanuel, Dios con nosotros, porque no te cansas de perdonarnos y porque tu paciencia y tu perdón son infinitos. Te doy gracias, Señor, por este grupo. Te pido que a cada uno de los que está, que lo escucha o que lo escucha después, cuando sea, pues les bendigas, les protejas, cuides de sus familias, de su salud, de su trabajo, de todo lo que les preocupa, de todo lo que les alegra. Mira, Señor, que son los que te buscan en tu palabra. Mira, Señor, que podían estar haciendo otra cosa. Así que, Señor, con alegría, con ilusión, muéstranos tus caminos, enséñanos tus mandamientos, que los amemos con todo el corazón y que nunca jamás nos apartemos de ti. Amén. Vale, vamos a ver, ahora es cuando ya no funciona. Tan, tan, tan. Por ahora, sí. A ver, ¿se mueve? No. Ahora sí, vale, perfecto. Bueno, vamos allá. Nos quedamos el otro día aquí, en el Decálogo. Os decía, es el camino que Dios nos ha trazado, porque no nos deja la vida sin libro de instrucciones. Y dice, bueno, os leéis los 10 mandamientos y los saltamos, pero no he podido remediarlo. Vamos a pasar por los 10 mandamientos, aunque si los queréis repasar, solo hay que volver a Éxodo 20, porque ya los vimos. De todas maneras, me encantaría que estuviéramos así de tú a tú, porque si nos ponemos a preguntar los mandamientos, no siempre nos lo sabemos. Y es una pena. No son 1000, son 10. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos habla? ¿Por qué Dios no se me muestra con más fuerza o con más claridad? Hay 10 mandamientos. Y si nos ponemos a preguntar los mandamientos de acá para allá, puede que gran parte de los cristianos, de los católicos, no se supieran los mandamientos. Y si los pregunto salteados, ni te cuento. Bueno, así que vamos a volver. No los vamos a ver muy intensivamente, pero vamos a pasar por ellos. Las cosas de Dios nunca cansan y no sabes cuándo el Señor va a dar luz. Pistas para leer los mandamientos. Yo creo que ya lo introduje el otro día, pero volvemos a ello. Pistas para leerlos. El Decálogo. ¿Para qué nos pone el Señor mandamientos? Para que seas feliz. No es para pillarte, no es para ponerte a prueba, no es para que seas feliz. Dios no saca nada, Él no necesita nada. ¿Para qué son los mandamientos? ¿Por qué son los mandamientos? Porque los necesitamos nosotros. ¿Y para qué los necesitamos? Para ser felices. Nuestro corazón herido por el pecado ha perdido un poco el rumbo y anda desnortado, ¿no? No sabemos dónde está el norte, dónde está el sur, a veces no sabemos lo que está bien o lo que está mal, o a veces sabiendo que algo está mal lo deseamos, o sabiendo que algo está bien lo rechazamos. Y los mandamientos nos indican el camino. ¿De qué? De la felicidad. Porque lo cierto es que todo lo que hacemos y dejamos de hacer en nuestro día a día, desde que nos levantamos, tiene ese deseo de fondo, ese motor. Quiero ser feliz con las personas con las que vivo, con las cosas que hago, con mi relación con Dios, conmigo. Quiero ser feliz, ¿no? Quiero encontrar la plenitud como persona. Y no sé cómo hacerlo. Pues toma 2 tablitas con 10 mandamientos. Otra cosa importante, los mandamientos, cuando a Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley de Dios? Él responde, escucha. Esto ya lo hablamos el otro día. Cuando yo digo, ¿cuál es el primer mandamiento? Me diréis, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y hay uno igual de importante que este, que es amarás al prójimo como a ti mismo. Bien, pero lo primero que manda Jesús, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, es escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Escucha, escucha. En el lenguaje semítico, en el hebreo, escuchar no es oír, no es
que te entren los sonidos por la oreja. Escuchar y obedecer es la misma palabra. Shema, que os lo sabéis, Shema Israel, porque están las canciones, Adonai Eloheinu, ¿verdad? Escucha, obedece. Es como cuando a alguien le dices algo muy importante y le dices, escúchame. Quiere decir algo más de, óyeme, ¿no? Escucha, ¿no? Te voy a decir algo importante, algo que te va a servir. Obedece. Y aquí una indicación sobre la obediencia. Es una palabra que hoy en día está como tirada a la papelera. Es precioso saber vivir la obediencia y vivirla de corazón y obedecer a Dios y obedecer sus mandatos y obedecer a tus padres. Cuando eres un crío los tienes que obedecer, respetarles siempre. Obedecer a tus profesores. La obediencia es algo, una relación de confianza con aquel que debe y quiere y sabe mandarte. Debe, quiere y sabe mandarte. Es decir, la relación de obediencia no se establece con cualquiera, sino solo con determinadas personas que tienen una autoridad. Y la autoridad es algo muy bello si se vive en el Señor. Entonces, la obediencia, ¿de cuántos jaleos se liberarían nuestros chavales si aprendieran a obedecer a sus padres por confianza? ¿O de cuántos se libran? Entonces, la obediencia es algo bueno, es algo bonito. Hago lo que me pides, aun sin que llegues a pedírmelo, porque sé que lo quieres. Y eso es porque te quiero, eso es obedecer, ¿vale? Y apréndelos, dice, apréndelos. Así que luego que levante la mano el que se lo sepa. Más cosas antes de ponernos con los mandamientos. Dios no juega con nosotros, no es una gincana. No es a ver qué puntuación sacas en el pasapalabra y quedas eliminado o pasas a la siguiente fase. No es eso. Dios no juega con nosotros. Son cosas que necesitamos, que son importantes y que Él nos las da porque en su misericordia y su amor nos da todo lo que necesitamos para ser felices y para estar bien. Y luego os decía también el otro día, los mandamientos los comprendemos en un contexto de alianza, de encuentro mutuo, de me entrego a ti y tú eres mi Dios y tú te entregas a mí, yo soy tu pueblo, tú eres mi Dios, ¿no? Los mandamientos no son unas condiciones que Dios pone de, si queréis ser mi pueblo y que yo os cuide y os quiera, tenéis que cumplir estas normas que hay aquí, ¿no? Como cuando vas a un hotel y tienes que dejar todas las cosas como estaban, o para entrar en un establecimiento, lo que sea, ¿no? Tienes que cumplir estas normas y entonces hacemos un trato. No, no. El pueblo de Israel es escogido sin que ellos lo sepan. Dios llama a Abraham, les escoge, les saca y estando en Egipto, sufriendo la esclavitud, claman y son liberados con mano fuerte, con brazo poderoso, con 10 plagas espectaculares, caminando por entre medias de 2 columnas de agua porque el mar se abre, viendo que el mar les defiende de los enemigos. Impresionante. Y una vez que son liberados, que se encuentran con que ese Dios de su padre Abraham les ha liberado, están agradecidos y no saben cómo agradecerlo, entonces en el Sinaí reciben los mandamientos para poder relacionarse con Dios. Luego, no es te voy a dar unas condiciones de trato, sino un Dios que ha amado primero y cuando el pueblo quiere responder y no sabe cómo, entonces toma los 10 mandamientos. ¿Y qué te encuentras? ¿Cómo quiere Dios que le mostremos nuestro agradecimiento? Con amor a Él y amor al prójimo. Y decíamos el otro día también, en este contexto de alianza, los mandamientos no los entiendo como y no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro y no harás aquello y no harás lo de más allá. Parece que es el director del colegio poniendo pegas a todo lo que quiero hacer. No, no. Los mandamientos son 10 normas a través de los cuales Él te cuida y te protege. Esta es mi hija, queridísima. No tienes derecho a mentirle, no tienes derecho a robarle sus cosas. Es mi hija y la quiero y no la puedes mirar así ni utilizarle como un objeto porque es mi hija. Entonces, no son solo 10 normas que tú tienes que cumplir, sino
10 normas con las que Dios te prefiere y te cuida de entre todos, te guarda del mal. Así que vale ya de Dios me prohíbe, ni me deja de prohibir. No es ese el sentido profundo, ¿no? Y decíamos el otro día también que hay 2 tablas, porque ese agradecimiento, ¿no? Lo expresamos de 2 maneras, amando a Dios y al prójimo. Es decir, levantando la mirada de nuestro preciosísimo ombligo que nos parece que es el centro del universo. Y cuando nos miramos demasiado, nos agobiamos, nos quedamos mustios, nos separamos de los demás, nos complicamos la vida muchísimo. Entonces los mandamientos nos levantan la mirada de nuestro propio yo y nos la fijan en Dios y en el prójimo, porque si no, somos egoístas hasta para rezar, ¿verdad? Como el de esta tarde he ido a la iglesia a encender una vela y he soplado todas las demás para que se centre en lo mío, que me encanta el chiste ese o lo que sea. Bueno, y ahora vamos a ir en orden, la primera tabla entera y la segunda un poco más resumida. Primer mandamiento. Si yo os pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿vale? Aquí lo explica un poco distinto, como un poco más desarrollado. Habla cara a cara con Moisés y le dice, yo soy Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Es decir, la primera palabra empieza con un recuerdo. Mira quién eres, mira lo agradecido que estás, mira. Y dice a continuación, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Esto os habrá llamado la atención, Dani, ya lo sé. Que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación cuando me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis mandamientos. Vamos allá, porque esta primera tabla es interesante, ¿no? No tendrás otro Dios fuera de mí. ¿No os habéis preguntado alguna vez, vale, amarás a Dios sobre todas las cosas? ¿Eso cómo se hace? Pues así, no tendrás otro Dios fuera de mí. Fijaos, ahora lo veremos un poco más en todos los demás. No tendrás otro Dios fuera de mí, amarás a Dios sobre todas las cosas, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, no robarás, no matarás, no. Pensamos muchas veces, el Señor nos da normas, son imperativos, ¿no? Son imperativos, pero no son imperativos. Si os fijáis bien, el imperativo sería ama a Dios sobre todas las cosas. O no robes, o no mientas. Sin embargo, el mandamiento es no mentirás. Luego, no son imperativos. Cada uno de los mandamientos es una promesa. Es decir, no matarás, aunque tengas muchas ganas, o tengas mucha manía a tu vecina. No mentirás, aunque tengas ocasión de salvar el pellejo. Serás capaz de defender la verdad en tu interior. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Tú dices, si no puedo, es una promesa. Con la gracia de Dios, le amarás sobre todas las cosas. Y no tendrás un Dios, dice aquí, no tendrás un Dios fuera de mí. ¿Cuáles son los dioses que tenemos, los ídolos que tenemos? Pues todas esas cosas que confiamos que nos van a hacer felices y que no son Dios y que no nos hacen felices. ¿Y cómo detectarlas? Hubo un programa muy gracioso de la radio que decía, ¿en qué piensas mientras friegas los platos? Pues ahí tienes el corazón. ¿En qué piensas? Porque en los platos no. Piensas en otras cosas. Este hijo, no sé qué, a esta hora, qué hora llega, tal. Pues ahí tienes puesto el corazón, en las preocupaciones o en lo que vas a hacer después. Siempre por delante y nunca donde estás. ¿Cuál es, no, aquello, no, en lo que pones tu confianza? Dios, con este mandamiento, les está explicando y nos está explicando que no es un amuleto, que no puedes utilizar a Dios para que te dé suerte. Ahora están con la EBAU. Yo a los chiquillos de confirmación se lo consiento. Ay, me voy a llevar la cruz de la confirmación para que me dé suerte. Bueno,
voy a querer entender bien eso, ¿vale? Pero Dios no da suerte, no es como tocar un cheposo, no. Entonces, no tendrás otro Dios fuera de mí. ¿Dónde tienes puesta tu confianza? ¿En el dinero? ¿En la salud? ¿En la carrera? ¿En todo lo que sabes hacer? ¿En tus cualidades? ¿En tu fuerza? Son dioses caducos, son cosas que un día están y otro no están. No tengas otro Dios fuera de Dios. Aparte de eso, sigue explicando que es que solo hay un Dios, y esto ya lo hemos hablado y en Éxodo 20 lo hablamos. No hay más dioses. Es decir, si tú pones tu confianza en otros dioses, si tienes relación con otros dioses o espíritus, en el mejor de los casos lo que estás viviendo es una mentira. Y en el peor de los casos, altamente probable, con el que estás relacionándote no es Dios, sino el demonio y su mundo de demonios, de oscuridades y de favores que te hace para agarrarte y no soltarte después. Entonces, solo hay un Dios, no juguetees, nada de amuletos, nada de espíritus, nada, solo hay un Dios, ¿no? Y es Él. Y esa alianza de amor, pues lo decía, yo creo que de esto ya hablamos, ¿no? La otra vez. Desde luego en vivo suelen salir muchas preguntas de esto, pero si yo hice espiritismo una vez y salió, y era verdad, pero si la cuestión no es que sea mentira, es que si es verdad estás en un lío, porque no es Dios. Y ese con el que te has encontrado es muy listo, mucho más listo y mucho más poderoso que tú. No te metas, ¿no? No te metas. Por eso Dios insiste, no a la idolatría, no, 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 no. Bueno, y esta alianza de amor con Dios no es un contrato de, es que he firmado con Iberdrola y hasta dentro de un año no me puedo pasar a no sé qué, o con Pepefón y no me puedo pasar a MásMóvil. No es eso, un contrato de obligación, sino una alianza de amor. Y la alianza de amor excluye otros amores, excluye otros amores. De hecho, iremos viendo que en todo el Antiguo Testamento, aunque Dios no lo había querido así, porque puso hombre y mujer, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, se practica la poligamia. Son polígamos. Pues es una fuente de problemas terrible. ¿Por qué? Porque el amor verdadero es de uno a uno. Entonces, en un harén, una es a la que el jeque quiere y las demás son el resto. Porque el amor es de tú a tú, de uno a uno. Y entonces, todos los otros amores, los otros ídolos, si tú te quieres más que a Dios, le estás desbancando de su lugar. Bien, entonces, además de la idolatría, en esta alianza de amor, bueno, dice Jesús en el Evangelio, ¿no? En Mateo 6, nadie puede servir a dos señores. Si te prefieres a ti, ya estás sirviéndote a ti. Acabarás amando a uno y despreciando al otro. Normalmente esos dos señores son el yo, que tenemos aquí grande, bien gordo, yo, mí, me, conmigo, mi tiempo. Mira que hablar yo y no escucharme. Mira que opinar yo y no hacer todo el mundo lo que yo digo, si es evidente que tengo la razón. ¿Cómo pueden haber quedado sin preguntarme? Bueno, así, ese yo, que nos juega muy malas pasadas. Cuando pones en el centro a Dios y el yo lo dejas en su sitio, todo va como la seda. Y luego, la idolatría, que os decía, en este contexto de alianza, tiene también una faceta que es, bueno, pues no es que me haga un ídolo distinto de Dios, pero a Dios lo utilizo como un amuleto y lo saco para hacer una rogativa y que llueva. Y lo saco del cajón para pedir por los exámenes y aprobar o porque me he puesto enfermo y me quiero curar. Y cuando me curo, lo vuelvo a guardar en el cajón. Lo utilizo, ¿no? Eso es utilizar a Dios como un ídolo. Eso es lo que pretende hacer el pueblo de Israel cuando construye un becerro de oro. No pretendían hacer otro Dios, sino representar a Dios y que Dios hiciera, pues le pongo aquí y aquí se queda, lo llevo para allá y allí se va. Dios no es así, a las personas no se nos utiliza. Bueno, a quien sí, ¿no? A las personas no se nos utiliza y a Dios tampoco. Y luego esto de que Dios es celoso, dices, oh cielos, problema. Los celos suelen ser una fuente de problemas, discusiones, malos rollos, violencias. Celoso no es que sea envidioso ni acaparador.
celoso, el celo del que habla la Escritura y que sale también en el Evangelio, el celo de tu casa me devora, es el que cuida y guarda y mima lo suyo y no se rinde y jamás lo descuida. Es decir, Dios es celoso significa que no le da igual lo que te pase, al revés, que le importa muchísimo. Pero si es una tontería comparado con lo que les pasa a otros, ya, pero a ti te importa mucho. Los niños lo entienden muy bien. Cuando a ellos le parece algo muy, muy importante, meter un gol, que a su madre le guste el dibujo que han hecho, pues entonces a Dios también le parece importante, muy importante. Ese celo es ese cuidado que Dios tiene por nosotros, entonces no le da igual que pequemos, que nos vayamos, que nos condenen. Dios no es como, pues te lo has buscado, allá tú, yo no quiero saber nada. No, va a buscarnos y va, y va, y va. Y luego estaba este trocito, ¿no? De, porque soy, Yahvé, un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y todos pensando, ¿y qué culpa tendrán los hijos de la iniquidad de los padres, ¿no? Pero soy misericordioso por 1000 generaciones. Bueno, esto es importante. Primero por una cosa, y es que cuando tú tomas una decisión y tienes hijos y tienes nietos y bisnietos, que ahí era muy, muy común porque los matrimonios eran muy tempranos, lo que tú haces le afecta a tu hijo, a tu nieto y a tu bisnieto. Claro que le afecta, porque convive contigo, porque está cerca de las consecuencias de lo que tú has hecho mal. Véase, te has jugado la casa y las tierras en el bingo y ahora no pasas hambre tú solo, sino que has dejado sin herencia a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los suyos. Entonces, hay un aspecto aquí que es, vamos a ver, las consecuencias de tus actos sobre las demás generaciones incluyen, según los judíos, esas 3, 4 generaciones. Y dice, pagan la consecuencia a los hijos 3 o 4 generaciones, pero soy misericordioso por 1000 generaciones. Eso ya está fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Eso ya no es yo te he influido con mi ejemplo, porque ya 1000 generaciones es muy lejos. ¿Qué pensaríais de un profesor que cuando haces algo mal te castiga 3 o 4 recreos castigados en recreo? Pero cuando sacas una buena nota, te premia con 1000 excursiones. Y dices, bueno, pues no sé si es muy objetivo. Es justo porque no le da igual si estudio o no, pero su justicia tiende a la generosidad en el bien. Pues esto es lo que nos enseña ese párrafo que parece tan complicado. Que las dos cosas, las consecuencias de nuestros actos y que la justicia de Dios, que es verdadera, y nos toca asumir las consecuencias de nuestros actos, Él les pone un límite y sin embargo a la misericordia es prácticamente ilimitada. Castigo y misericordia. ¿Dios castiga? Sí, podemos decir que Dios castiga, sí y no. El niño Jesús no castiga, claro que es verdad que no es eso, pero Dios reprende, Dios corrige. El término adecuado es Dios corrige. Él es coherente con nuestra libertad. Entonces cometemos errores, pero es coherente con su fidelidad y su amor. Entonces no nos deja metidos en nuestros errores. Viene y lo solucionamos, pero asumiendo el camino que hemos tomado. Pues es que iba a 180 y me corté la pierna con, les pasa mucho a los motoristas, ¿no? Les pasaba con la mediana cuando tiene filo. Pues es que, venga, lo siento mucho, no vuelvo a ir a 180, entonces me crece una pierna. No, tú ya sabes que no tenías que ir a 180. Ha ocurrido esto, ahora vamos a asumirlo. Vamos a asumirlo. Dios corrige, claro que corrige. Hay que querer mucho para educar. Y la corrección está dentro de la educación. Yo creo que os he contado más veces y lo cuenta él en Radio María, así que bueno. El obispo Munilla, cuando era pequeño, con su hermano Esteban, José Ignacio y Esteban, cuentan que en su casa su madre les hacía comer lo que había, como toda la vida de Dios, en los que tenemos más de 20, 30, incluso 40 años. Lo que hay, te lo comes. Y si no te lo comes para comer, te lo comes para cenar, pero la comida no se tira.
y una comida, se hace en casa una comida. Entonces, estaban allí en casa, viene su primo y la comida no le gustaba y no quería comer, y va la madre y le hace otra comida al primo. Anda. Entonces, cuando se fue el primo, fueron los dos en manifestación donde Iñasi a decirle, a ver, o sea, nosotros que somos tus hijos, nos haces comer lo que hay y al primo le das lo que le gusta. ¿Y eso? Y les dijo su madre, porque a vosotros os quiero lo suficiente como para educaros, pero a tu primo no, porque no es mi hijo y vosotros sí. Pues esta corrección, esta educación, este poner límites, este castigar entre comillas, es propio del que ama. Y si no te quiere, desde luego no te corrige porque le da igual lo que hagas, no te educa. Si no me riñes cuando obro mal, es que poco te importo, poco te importo. Bueno, pues esta es la primera palabra, el Señor, nuestro Dios, sobre todas las cosas. Amarás, le amarás, lo conseguirás. Segunda palabra, no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios. Nosotros lo traducimos como no pronunciarás el nombre de Dios en vano. El nombre es súper importante para los judíos. De hecho, el nombre de Yahvé siguen sin pronunciarlo. Los que tenéis la Biblia de Jerusalén, sobre todo las ediciones antiguas, bueno, antiguas, no es tan antigua la mía, muchas veces viene traducido Dios como Yahvé. En las traducciones más actuales y en la Biblia de la Conferencia Episcopal se traduce como Dios o como el Señor, por respeto al pueblo judío que sigue sin pronunciar el nombre de Yahvé, porque no nos cuesta nada llamarle el Señor, que es lo mismo, y no violentamos a nuestros hermanos judíos. Para los judíos el nombre es muy importante. Que te sepas el nombre de alguien o que alguien se sepa el tuyo implica que tiene cierto dominio sobre ti, cierta pertenencia de algún modo sobre ti, sobre tu historia, sobre lo que tú eres. De hecho, los nombres estaban asociados a la historia personal de cada uno. Ben significa hijo, Benjamín, el hijo de Jamín. Bar es en arameo, que desciende del hebreo también, que lo utilizan. Bar es hijo, Bartimeo, el hijo de Timeo. O si no era Jesús, Jesús tiene un valor profético también el nombre. Dios salva, indicaba tu misión en la vida. Bueno, pues el nombre es muy importante como punto de relación con el otro. A los niños les encanta que les llames por su nombre y que te lo sepas. Bueno, y a todos nos encanta que las personas a las que amamos, los que nos caen fenomenal, se sepan nuestro nombre y lo digan. Y te encanta oír tu nombre pronunciado por la voz de la persona a la que quieres, o por tu niño, o por tu madre, o por tu amigo. Bueno, el nombre. Y ese valor profético es lo que hace que muchos de los nombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también sean cambiados cuando uno cambia de vida. Por ejemplo, Pedro se llamaba Cefas, se llamaba Simón, perdón, y Jesús le llama Cefas, Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le cambia el nombre porque le da una misión que va a tener, pues eso, como una perspectiva de futuro, profética. Noé significa alivio, Abraham, padre de multitudes, Jacob, el que lucha con Dios. Pregunto, ¿a Isaac por qué no le cambia el nombre? Bueno, de ahí, de este valor del nombre, es de donde se sacaba la costumbre antiguamente de poner el nombre a tus hijos sacándolo del santoral o de las fiestas marianas, la Inmaculada Concepción, por ejemplo, por si hay alguna inma, ¿no? Y no los días de la semana o puentes históricos o países o, bueno, pues son nombres, ya está, pero ese dar al niño el nombre sacado del santoral implica que lo pones bajo la protección del santo que lleva ese nombre, o de la Virgen, o del Señor mismo. Es muy bonito esa costumbre, ¿no? Bueno, contra este mandamiento, todos sabemos, y aquí en la Ribera es terrible, que está el pecado de blasfemia, es decir, maldecir a Dios o lo sagrado, que la gente habla fatal. Dicen, pero es que si lo digo sin querer, pues ya está.
te voy a acostumbrar a que digas sin querer otra cosa y dejes a Dios, a la Virgen y a los santos en paz, ¿no? Porque si es queriendo mal, pero si es sin querer, ¿no? Pues a lo mejor se puede corregir. Yo como tengo estatus de consagrada, cuando pasan esas cosas digo, ¿qué pasa aquí? Y la gente luego ya cuando dice un taco me mira, ay, perdón, perdón. Pues ya está, porque es verdad que no lo hacen conscientemente y cuando ayudas a que sean conscientes, lo cambian porque la gente no quiere blasfemar. Pero no es este quizá el pecado más gordo que nosotros tenemos contra esta segunda palabra, sino el usar el nombre de Dios de manera interesada, ocultista, desviada o mágica. Por ejemplo, los reikis, de no, si yo hago un reiki cristiano porque invoco a los ángeles, vete a la porra, pero tú ¿qué te crees que es el demonio? Pues un ángel. Con Dios no se juega y con los santos tampoco, para hacer tú tu cursito de reiki y ganar tu dinero o tu prestigio o quitarte no sé qué dolor, pues haz una novena a Santa Rita y mientras tanto le ofreces al Señor pues esta dificultad pero ese salirte por la tangente y salirte del carril queriendo llegar al mismo sitio puede que no funcione. Y esto es en el plan como, pues eso, de cosas orientales. Pero luego están esos que o mandan cadenas por internet o por WhatsApp o porque antes se dejaban en las puertas de las iglesias. Novena a San Judas Tadeo, tienes que rezar no sé qué, hacer esta fotocopia 10 veces, dejarla en no sé cuántas iglesias y si ignoras este mensaje, a uno que lo hizo le atropelló el autobús y en su último suspiro le cayó un rayo en una tormenta y no sé cuántas cosas más. Yo me acuerdo que me dedicaba a entrar a las iglesias, a coger esas hojas, romperlas y ni me atropelló el autobús ni me cayó el rayo, ¿vale? Es una manera como mágica, extraña y mala de utilizar un santo. Pensaba, pobre San Judas Tadeo, que estemos utilizando su nombre y la devoción que le debemos en estas cosas. Pues eso es grave y es contra el segundo mandamiento. Es utilizar el nombre de Dios en todos estos aspectos o en tu propio beneficio, para hacer amigos. Entonces yo te digo, no, Dios es que dice que sabes lo que dice Dios, o Dios me ha dicho que es que tú eres... Yo cuando me vienen así digo, pues que me lo diga a mí, ¿no? No puedes utilizar a Dios para hacer amigos. No, pues tú, aunque hayas tenido 5 maridos como la samaritana y con el que estás no es el tuyo, tú comulga porque Dios es todo corazón. ¿De dónde me saco yo eso? Hablando en nombre de Dios y de sus cosas en contra de lo que Dios ha dicho, pues eso es el pecado contra el segundo mandamiento que los de dentro de casa más hacemos. A veces porque te da miedo, a veces por respetos humanos, a veces por ganarte a la gente, a veces por temor a perderla. No puedes utilizar a Dios para aplacar a tus enemigos te va a castigar el niño Jesús. Eso no es así. O no puedes utilizar el nombre de Dios para ganar prestigio o dinero. Y en ninguno de los casos para manipular nunca a nadie. Pues que te tienes que meter monja y tú tienes que casarte y tú tienes que dejar el no sé qué y tú tienes que regalar tu coche a no sé quién. Pero bueno, ¿quién eres tú? ¿No? No se puede utilizar la autoridad que Dios te da. El Papa no te puede decir con quién te tienes que casar, pero si es el Papa, ya. Su gobierno está en las cuestiones de doctrina y de moral, pero en tu vida personal solo te puede pedir lo que Dios te pide. No matarás, no robarás, santificarás las fiestas. Bien, entonces, este ha sido el pecado atribuido a la Iglesia cuando la Iglesia era poderosa, ¿no? Y ha podido manipular, pues puede que haya podido manipular. Y que haya habido abuso de poder, pues puede. Ahora bien, os digo, no conozco ningún otro colectivo, ninguna otra institución que haya pedido perdón por lo que han hecho sus antecesores sin haberlo hecho ellos. La Iglesia ha pedido perdón por la pederastia, ha pedido perdón por las cruzadas, ha pedido perdón, pero si yo no he sido el que estuvo en las cruzadas, ya,
pero la Iglesia se comporta como una familia y pide perdón. No he visto yo a los ministros de educación pedir perdón por la pederastia en las aulas, ni a los grandes organismos ni clubes deportivos pedir perdón por la pederastia en el ámbito del deporte. O sea que, si bien es cierto que la Iglesia en sus miembros puede haber abusado de su poder o de la autoridad que ejercía, también es verdad que se ha humillado y como Iglesia ha pedido y pide perdón, cosa que otros no. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Segunda palabra, resbaladiza. Yo os contaba a algunos que tengo una hermana que tenía un coro de niños terribles en Parla y puso un cartel detrás porque no le hacían caso, un jaleo, ponía en un cartel detrás: Dios te ve. Claro, no hagas eso, no utilices el nombre de Dios para que los niños se sientan amenazados y se comporten mejor. Si no tienes autoridad por ti misma, te aguantas y te vuelves con dolor de cabeza a casa y sin haber logrado ensayar, pero no utilices el respeto que ellos le deben a Dios para que te respeten a ti. Bueno, explicado de sobra. Tercera palabra. Nosotros le decimos, santificarás las fiestas, ¿verdad? Aquí dice, guardarás el día del sábado santificándolo, como te lo ha mandado Yahvé. 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, ¿vale? Vamos a ver, el día séptimo, el día de descanso, eso es lo que nos enseña el Génesis. Al día séptimo Dios descansó. Ya sabemos que no es un lenguaje literal, sino que Dios desea, crea y entrega el regalo del descanso para que lo cumplamos. El séptimo día. Y el séptimo día será el del descanso del hombre, cuando entres en el descanso de Dios, cuando lleguemos al cielo. La raíz hebrea de Shabbat, es la celebración del Shabbat, es cesar, parar, descansar. Pero descansar todos. No es que para que yo descanse, tú trabajas más. No es me tumbo a la Bartola y me traen la comida y tengo a mis empleados trabajando a destajo en domingo. Cuidadito, porque si eres un empresario cristiano, que sepas que el domingo es el día del Señor. Y si eres un empresario judío, el sábado es el día del Señor. Y no tienen que trabajar ni siquiera tus gallinas. Ese día no ponen huevos. Bueno, no trabaja nadie, nadie. ¿Por qué esto? Y dice, recuerda que fuiste esclavo y que Dios te sacó. No tenían armas, no tenían nada. Es Dios quien te saque, para que recuerdes que el que lleva la vida, el que es tu fuerza, el sentido de, el que te despierta cada día, es Él. El que te libra de la esclavitud es Él. Y Él te dice, anda, vente conmigo un día a la semana, dedícame de 7 días, uno, un séptimo de tu tiempo, de ese tiempo que yo te regalo el 100%, tú me regalas un trocito. Guardarás el día de sábado santificándolo. Santificándolo es santificándolo, ¿vale? Santificarás las fiestas. Santificar es hacer santo, hacerlo piadoso, hacerlo bueno, hacerlo de Dios. Si San Fermín levantara la cabeza, yo no sé qué le pasaba. Ciudad sin ley, fiestas de San Fermín. Madre mía, Sodoma y Gomorra. Terrible. Y Santana y San Joaquín, lo mismo. Qué pena utilizar las fiestas que habría que santificar para que se conviertan en un mercado en el que personas se compran, se venden y degeneran y tienen actitudes que menos de descanso en el Señor son de todo. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos haciendo con las fiestas patronales? O con las fiestas religiosas, o con la Navidad, o con... No son vacaciones, ¿no? Entonces, el descanso es mucho más que no trabajar. Es hacer santo, acercarse a Dios por el amor a Él y a los hermanos, descansar, dejar de trabajar. Yo no sé si os lo he contado a vosotros, y si eso, pues os aguantáis. Y si hay alguien nuevo, la típica cosa de matrimonio que dice ella, ay, este fin de semana
me voy al pueblo porque la tía Maruja se ha caído y se ha roto una cadera y mi madre la está atendiendo pero no puede, entonces me voy con los 3 niños. Total, la mujer en el pueblo cuidando a la madre y a la tía con los 3 hijos. El hombre en casa solo. Y le cuenta a los amigos, ¡buah! Me he pegado un fin de semana como Dios. Yo odio esa expresión. He puesto la tele, he visto todo lo que me da la gana, me he abierto una cerveza y cuando se ha calentado sin terminar me he abierto otra, he puesto el aire acondicionado todo el rato que he querido sin que me dijeran, apaga el aire acondicionado que tira mucho, tal. He estado como Dios. Vale. Y luego está ella, que ha estado cuidando a la madre, cuidando a la tía, el niño que se cae, que le curas, la merienda, ahora vamos a ver a tu tía, ahora vamos a ver a la abuela, ahora vamos a... Y desviviéndose por su madre, por su tía, por los hijos. ¿Quién ha pasado el fin de semana como Dios? Porque como Dios no es haciendo lo que me da la gana, como Dios es entregándome a los demás, ¿no? Pues el descanso está relacionado con esto, no con el no hacer nada. El que ha descansado como Dios ha sido ella, él no. Entonces, este descanso sabático es tan importante que a partir del destierro se va a convertir en el distintivo de los judíos. Hasta tal punto, los que estáis en otros grupos de Biblia o la lleváis más adelantada, lo sabéis. Hasta tal punto que el pueblo de Israel, atacado por sus enemigos en sábado, no se defendía y eran masacrados porque era sábado. Tendrá que venir Jesús a decir, a ver, que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Pero este precepto del descanso te recuerda 2 cosas. Una, que vales por lo que eres, porque eres tú, no por lo que hacemos, por lo que conseguimos, por los títulos que tenemos o por el despacho en el banco. No, no por la cuenta bancaria, no por el expediente. Vales porque eres tú. Segunda cosa que nos recuerda el día de descanso, eres prescindible. De hecho, antes no existías y no pasaba nada, ¿no? No eres Dios, no tienes que estar siempre. Puedes faltar, no eres Dios. Menos mal, porque menudo agobio, ¿no? Pero es que a veces lo intentamos ser Dios, que todo vaya bien, que todo esté perfecto, que todos estén felices, que... Y como no somos Dios, nos quemamos sufriendo muchísimo en un desgaste que nos supera. Deja que Dios sea Dios. Tú quédate en tu lugar, a su ladito, muy de cerca, pero no eres Dios. Entonces, el descansar, el dejar de hacer, nos recuerda estas 2 cosas, ¿eh? Que no es el hacer, sino el ser, y que Dios es el que hace, ¿no? Y luego un apunte sobre esto. No hay descanso perfecto, no hay descanso perfecto. El que más se aproxima es el descanso del alma, el descanso interior. Cuando descansas solo de cuerpo, ¿verdad? Pero estás turbado, con ansiedad, con preocupaciones, con tristeza. El descanso del alma es distinto. Cuando en tu interior ha tocado Dios tu corazón y has descansado de tus jaleos y has salido de ti como salió Abraham y te has abierto a su amor infinito, descansas. Aunque estés con un sueño que te mueres, estás feliz como una lombriz. El descanso más real, el descanso más verdadero es el que abarca todo, el cuerpo y el alma. No solo la mente, no solo el cuerpo, no solo el alma, todo, ¿no? Y en esta vida no hay descanso perfecto. Decía Santa Teresa de Jesús, en esta vida no hay descanso que no canse. Yo cuando veo que viene la gente de Torremolinos y de no sé dónde, que se han ido con los 5 niños, la sombrilla, la crema, el bocadillo que ha pasado menganito y ahora tiene tierra y la... Vienen con unas ganas de que empiece el curso y tener una vida normal otra vez. Vaya descansos que nos montamos más cansadísimos. Bien, esta es la primera tabla, la que te pone en contacto con Dios, de pon en Él tu corazón, respeta su nombre y escucha cómo pronuncia el tuyo, y haz santo tu tiempo, ¿no? Dedicándoselo a Él. Esa es como la primera tabla de tu felicidad, ¿no? Y la segunda va con respecto al prójimo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nos queramos, que nos cuidemos unos a otros. Y aquí los tenemos, ¿no? Cuarto, honra a tu padre y a tu madre. Y es el primero que pone, después de los de Dios, el primero es a tu padre y a tu madre. Qué complicado, ¿verdad? A veces hay heridas familiares,
A ver, este mandamiento en principio no hace falta. ¿A quién hay que mandarle que honre a su padre y a su madre? Si es natural que salga. Bueno, hay padres y madres con los cuales no es natural que salga. Hay padres y madres que no se merecen que les honres, que te han hecho, que serían las personas que más te tendrían que haber querido en el mundo y no te han querido o te han hecho daño, ¿no? Pues bien, el mandamiento no dice honra a tu padre y a tu madre si se lo merecen. Dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios les está muy agradecido y tú deberías, porque habrán sido lo que hayan sido o habrán hecho lo que han podido. Pero Dios les quiere porque te trajeron a la vida y para Dios eres un regalo. Y eso se lo agradece, sean como sean. Pues nosotros, secundando ese modo de ser de Dios, también. Este mandamiento no se refiere solo a los padres, a los padres de tus padres, a los que tienen, como decíamos antes, pues una autoridad, un respeto debido, abuelos, ancianos, profesores, es el respeto que se debe a los agentes de seguridad. De siempre el pueblo judío y el pueblo cristiano ha rezado por sus dirigentes, cosa altamente recomendable en estos tiempos que corren. Bueno, y esto, y lo vuelve a recalcar en el cuarto mandamiento, para que seas feliz. Quinto, no matarás. Todos los mandamientos, en forma como de taxativa, de prohibición, de no, porque viene un no delante, lo que están es ensalzando un don precioso. En el caso del quinto mandamiento, el don de la vida. Por eso no vale aborto, eutanasia, manipulación de la vida. Además, la vida no se deja manipular por sí misma, no se deja manipular como criatura de Dios. Pero luego es que no hacemos más que intentarlo. La Iglesia, valientemente, defiende la verdad de la vida, del principio al final, aunque nos cueste la nuestra, aunque nos cueste la estima de los que tenemos alrededor y quieren que progresemos o que yo que sé qué. En el fondo lo que quieren es que digamos lo que quieren oír. Y la Iglesia dice lo que Dios ha dicho. Devarim, las 10 palabras, la vida. La vida es bella, la vida es un don de Dios. No, no es posesión tuya, es suya. Desde Génesis 22 quedan abolidos los sacrificios humanos. De hecho, en Génesis 22, que es el sacrificio de Abraham, el título es el sacrificio de Abraham, pero al que va a matar es a Isaac, ya. Pero ese padre, matar a su hijo, le está abriendo en canal por dentro, le está pidiendo Dios una cosa impresionante. Y nosotros nos echamos las manos a la cabeza. Hay mucha gente que conoce la escritura te dice, vaya con Dios, ¿eh? Le dijo a Abraham que matara a su hijo, que se lo ofreciera en sacrificio. Sí, por cierto. Y cuando había levantado la mano para matar al niño que lo tenía atado, un ángel lo detuvo y un carnero estuvo en su lugar. Abraham obedece, y al final el sacrificio no sucede porque Dios lo deja abolido ahí. ¿Qué pensaría Abraham cuando en los tiempos que corren el sacrificio no es matar al hijo, sino no matarlo? El sacrificio, parece que el sacrificio es tener un hijo y que me condicione la vida. ¿Cómo que me condicione? Es una alegría, es una persona, es un don de Dios, es un regalo. Y parece un castigo. Entonces, Abraham se echaría las manos a la cabeza, porque matar un solo hijo a él le suponía ese sacrificio. Y nosotros, a millones. Bien, que nos pensamos que somos como muy humanitarios y muy sensibles y muy... Nos tenemos que revisar un poco como familia humana, ¿no? El valor de la vida, eso es lo que defiende el quinto mandamiento. El sexto está aquí, dice, no cometerás adulterio, está así, ¿no? Está hablando, el sexto mandamiento que nosotros decimos, estáis intentando repasar, está hablando de la sexualidad, de la pureza. No cometerás actos impuros, no tendrás pensamientos ni deseos impuros. ¿De qué está hablando? De la pureza, de la grandeza de la entrega, de la importancia del matrimonio. ¿De qué está hablando este mandamiento? De que existe un amor verdadero y estable y hay una forma sublime de manifestarlo y de expresarlo.
habla de belleza, ¿no? Y habla de la dignidad de la persona. Estás hecho para ser amado, ¿eh? Cuestas para ello la sangre del mismísimo Dios. Nadie tiene derecho a faltarte el respeto, a utilizarte para placer, ni siquiera tú a ti mismo, porque lo vales todo, porque vales para mí, para aquel con el que te casas. Esa tendría que ser la premisa, que el otro te pueda decir, y tú a él con verdad, vales para mí más que mi propia vida. ¿Cómo te voy a faltar al respeto? ¿Cómo te voy a utilizar? Entonces, todo el ámbito de la entrega matrimonial, del castigo del adulterio, va en este sentido, no de las prohibiciones, sino de la grandeza y la verdad de la entrega del matrimonio, y de la limpieza interior, ¿no? Octavo, el 8, Pinocho, la mentira. ¿De qué habla? ¿Qué es lo que defiende? La verdad y la rectitud, que tus intenciones sean rectas. Qué cosa tan terrible estar cerca de personas retorcidas, que no sabes nunca a dónde van a llegar, ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni lo que está pensando en realidad, ni dónde te va a pegar una dentellada. La rectitud, ¿eh? En contra de la mentira. Y no hay muchas verdades, tu verdad, mi verdad, la verdad de ese, la verdad del que cree, la verdad del que no, la verdad. Hay una verdad, y la verdad es Jesucristo. No seamos relativistas. Hay una verdad, ¿eh? Y merece la pena eh, entregar la vida por defenderla. Otra cosa importante sobre la mentira y la verdad. No hay medias verdades. Las medias verdades son mentiras completas. Y tampoco hay mentiras piadosas. ¿Qué es una mentira piadosa? ¿Una mentira por piedad? No, es para que no sufra o para que no sufras tú. Eh, Esto no quiere decir que a todo el mundo que te pregunta todo lo que te pregunta le tengas que contestar, sino lo que le debes contestar. Eh, si la vecina te pregunta, oye, ¿y tú eres fiel a tu marido o eres infiel? Le pego un sartenazo en la cabeza. Pero si me lo pregunta mi marido, sí que le tengo que contestar, porque a él sí que le debo una respuesta, ¿no? No puedo no contestarle, ¿no? Entonces, ni medias verdades ni mentiras piadosas. Y luego, además de esto, todos sabemos que se puede mentir sin hablar. El beso de Judas es una mentira, porque un beso está hecho para demostrar cariño y adoración, y lo que hace Judas es entregar al maestro, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con el octavo mandamiento y con la mentira? Pues que Dios ni engaña ni se engaña. Y las personas somos el único animalito capaz de hacer esta lindeza, de engañar y de engañarnos. Pero cuando te engañas a ti mismo, todos conocemos gente así, que se engaña a sí misma y te intenta engañar a ti, ¿no? Sobre lo que sufre, sobre lo importante que es, o sobre tantas cosas, ¿no? Va como muy unido a un carácter victimista. Ojo con engañarte a ti mismo y pensar yo lo que he sufrido, lo que he hecho yo por todos y a mí todo el mundo me abandona. Pues mira, a ver, porque una persona que se desvive por todos, pues generalmente la gente la quiere. Mira a ver qué es lo que pasa, ¿no? Eh, para no caer en el engaño espiritual, porque podemos autoengañarnos, ¿qué necesitamos? Os lo he puesto ahí, amigos en Dios, un acompañamiento espiritual, alguien con quien hables sincera, abierta y honestamente, y que sepas que te responde con la verdad de Dios. ¿Mm? Y lo necesitamos porque a veces uno no es capaz de verlo en sí mismo, pero al expresarlo o al comentar con el otro, que no es que le des razón de lo que haces, sino que comentas o que compartes, el otro te puede arrojar luz sobre algo en lo que te estás engañando. ¿El acompañamiento espiritual es una obligación? No, pero es muy conveniente. Y último, la codicia. Codicia no es, ay, me gustaría tener tu coche como el tuyo. Codicia es, como yo no lo tengo, tú tampoco. La codicia eh, es una mirada ansiosa sobre las cosas porque eres esclavo de ellas. ¿Mm? Entonces, bueno, el séptimo mandamiento de qué te defiende, pues de que te roben las cosas porque con tus bienes tienes derecho a ser feliz, que para eso nos da Dios los bienes. Y a Dios le encanta que los domingos que pones un postre más bueno o sacas chocolate o comes palomitas, des gloria a Dios disfrutando de ello, ¿no? O que haces mejor comida o que, yo qué sé, ¿no?
que disfrutemos del bien, de los bienes, de la comida, del dinero, de las vacaciones, de la ropa bonita, de ir a la peluquería y ponerte bien guapa. Eso todo está bien, eso todo está bien y nadie tiene derecho a arrebatártelo. Bueno, este es el capítulo 5, ¿vale? Casi me lo salto. En el 6 hay una parte muy importante que la tenéis ahí, el Semá. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Este es el núcleo del Deuteronomio. Escucha, Israel. Esto nos lo sabemos los que rezamos completas porque es una de las lecturas de completas. Pero los judíos se lo saben de memoria. A ver, escucha, Israel, mira, ten claro, ten clara, iglesia, ten claro tú que estás ahí al otro lado de la cámara. Todos estos mandamientos que hemos visto, ¿para qué? Para que seas feliz, para que sepas vivir esta vida terrena unida a Dios. Y este Shema Israel, que los judíos siguen rezando, empieza por decir, escucha. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para poder escuchar? Pues guardar silencio. Harto difícil, ¿no? Harto difícil. Porque hablamos, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, porque como sabemos más que nadie, porque tenemos tantas necesidades, porque el silencio, pues el silencio es necesario para que el oído oiga la voz del Señor. Este trocito que leéis aquí en Deuteronomio 6, lo ha rezado y lo ha leído Jesús muchísimas veces. Mirad, en la sinagoga, que nos consta que Jesús todos los sábados iba a la sinagoga, mirad, eso es la imagen de una sinagoga actual. Hay un lugar central donde hay un presidente, un director, yo qué sé, cura no es. Detrás de aquel hay ahí como un telón negro, ¿no? Como una cosa, una cortina negra, están los rollos de la ley. Entonces, eso es una sinagoga y se sientan todos alrededor. La sinagoga es el lugar donde se reza y el lugar donde se estudia la ley. ¿Y qué se hacía en la sinagoga en tiempos de Jesús? ¿Y qué se hace ahora? Pues, a ver, entraban en esta sala, que es, como veis, no tiene paredes ni departamentos. El templo tenía departamentos, la sinagoga no, es que es otra cosa, ¿vale? Es una sola sala orientada hacia el templo, ¿no? Y con el jefe allí. Hacen 4 cosas. Primero, recitar el Shema, todos. Esto. Si tú vas a una sinagoga y puedes entrar, lo primero que hacen es, y tú podrías rezar con ellos, porque es palabra de Dios, rezar el Shema. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, amarás al Señor tu Dios con toda el alma, las palabras que hoy te digo las pondrás en tu corazón, se las repetirás a tus hijos. Es decir, las enseñarás, hablarás de ella cuando estás en casa, yendo de camino, acostado y levantado, las atarás a tu muñeca. Si vais a Jerusalén, si vais a Tierra Santa, veis que los judíos las llevan en una cajita atadas a la cabeza y a la mano izquierda, que es la del corazón, con cueros. Pues las atan literalmente y las ponen en las jambas de sus puertas. Es eso que veis ahí, una mesusá. Entonces, ahí dentro, eso es una cosita así. Tú entras a un hotel judío y está eso, o una casa judía, en las jambas de las puertas. Y tiene un trocito de la Torá, generalmente el Shema Israel. Pues ahí, en todas las puertas. Entonces, en la sinagoga, primero el Shema, después de los rollos se coge y se hace una lectura del Pentateuco, de lo que estamos nosotros leyendo, de lo que llevamos leyendo, ¿no? Todo este curso, ¿no? En hebreo, de los rollos del Pentateuco, de la Torá. Tercera cosa, se lee una lectura de los profetas, nuestra primera lectura de misa. Isaías, Jeremías, Oseas. Cuarta cosa que se hace antes de marcharse, recitar la bendición del libro de los números, que nos la sabemos ya porque el libro de los números nos lo hemos aprendido de memoria. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Bien, estas palabras, todas, esta del libro de los números, el Shema y gran parte de las escrituras, ellos, los judíos, se lo sabían de memoria, lo transmitían por tradición oral.
¿Cuántos relatos, aunque sea pequeñitos, no sabemos nosotros de memoria? A lo mejor algún salmo porque tienen música, o el Padre Nuestro, y poco más. Tenemos la cabeza llena de palabras cuando resulta que guardar en tu interior la palabra de Dios es tener en cierto modo su presencia dentro de ti. Deberíamos aprendernos, ¿no? Algún trocito. Y sigue, bueno, pues porque cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, ¿y estos mandamientos tropecientos, ¿no? Y decretos, ¿de dónde salen? Pues tú responderás a tu hijo, éramos esclavos del faraón de Egipto y el Señor nos sacó de allí con mano fuerte. Cuando tus hijos te pregunten por qué haces esto, es decir, lo que tú vas a enseñar a tus hijos no son palabras, que también, sino una forma de vida. La evangelización, empezando por la de casa, que es la fundamental, no es de palabra, que también, sino de vida. Y entonces cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué haces esto? ¿Por qué eres catequista? ¿Por qué gastas fuerzas, tiempo y dinero en esas convivencias en vez de gastártelo en ropa? ¿Por qué regalas cosas tuyas si no tenemos un coche mejor? ¿Por qué no tratas al canalla de tu jefe como te trata él a ti? ¿Por qué perdonas a papá? ¿Por qué no me das por perdido si te estoy haciendo sufrir? ¿Por qué haces esto? Entonces, ¿por qué? Y el pueblo de Israel responde a sus hijos, porque éramos esclavos de Faraón en Egipto. No responden con teorías, sino con la vida, con la acción liberadora de Dios en mi vida. Yo hago esto porque era esclava, porque estaba amargada, porque no tenía sentido mi vida y Dios me cogió y me levantó. Eso es un testimonio, la acción liberadora de Dios en mi vida. La acción creadora de Dios en mi vida. La palabra creadora en el Génesis era hágase, la luz, hágase. La palabra creadora en el Nuevo Testamento es sígueme. Sigues al Señor y tienes una vida nueva. No éramos buenos, no éramos nadie, pero el Señor nos liberó. Hago esto porque soy libre, porque no rige en mí la pasión, sino el amor de Dios. Entonces, para terminar, 3 minutos o así, les dice, bien, sois el pueblo elegido, Israel es el pueblo consagrado, capítulo 7. Me decía Dani el otro día, ¿y los demás pueblos qué? El pueblo elegido. Entonces vas a entrar, tenéis ahí el mapa, y ahí vivían filisteos, hititas, pericitas, jebuseos, amorreos. Claro, es que a mí Dios me ha regalado esta tierra, pues la tierra que a ti te ha regalado Dios es mía. El pueblo elegido es un abuso, que entre en nombre de Dios y se quede con una tierra que era de otros. Primera parte de esto, son pueblos trashumantes que lo que hacen es moverse por las fronteras encontrando lugares para sus pastos, es decir, no están haciendo nada que no hagan los demás pueblos en ese sentido, ¿no? Pero por otro lado, dice que quiten del medio a los demás pueblos. ¿Eso qué significa? No puede haber más. Los otros pueblos tienen otras deidades, otros dioses, y hay un solo Dios. Los demás pueblos pasarán a formar parte del pueblo de Israel, que ese es el objetivo, en tanto en cuanto alaben al Dios verdadero. Eso es lo que hará el rey David. El rey David no expande sus fronteras diciendo voy a tener más tierras que nadie, como Alejandro Magno. No, sino que todos conozcan al Dios verdadero. El pueblo de Israel es elegido para que sea luz de las naciones. Y lo ha sido porque gracias al pueblo de Israel yo conozco a Dios y tú también. El pueblo elegido. Abraham elegido para que el pueblo conozca a Dios, el pueblo elegido para que todos conozcan a Dios. La elección de Dios, que es un misterio, va unida a la felicidad de ser el escogido y a la misión de servir. Somos elegidos para servir. Y por otro lado, todo esto de eliminar a los pueblos circundantes también está relacionado con el mal, el pecado, hay que quitarlo. Lo que te hace rechazar a Dios, ir en contra suya, hay que eliminarlo, hay que quitar la ocasión de pecado.
muchas veces no pecar sería tan fácil como evitar las ocasiones. Es decir, mi pecado es la gula y voy, abro la nevera y contemplo la tarta de chocolate. Pues chico, mejor, yo qué sé, abre un libro y lee, uno que no sea de comida. O pues sabes que tu pecado habitual es la ira, porque tienes unas malas pulgas que, pues no saques ciertos temitas y si salen, vete. ¿Eh? O tu pecado es otro. Había un sitio donde iban señoras muy majas y muy ligeritas de ropa en Corea que se llamaba El Molino. Pues si tu pecado es ese, tómate el café en el crucero y no en el molino. Bien, pues hay que evitar las ocasiones de pecado. Eso es una gran sabiduría. Y destruir el mal que hay en ti, no un poco, sino del todo. Hay cosas que te hacen, dirá el Evangelio, una cosa muy dura. Si tu ojo te condena, sácatelo. ¿Qué más te vale? Dices, ahí va, si tu mano te hace pecar, córtatela. Es el mismo sentido de aniquila a los pueblos de al lado, quítalos del medio, arráncalos de raíz. ¿Qué es lo que tienes que arrancar? Lo que te hace pecar. Y del todo, no un poco. Os pongo siempre el mismo ejemplo, pues voy a derratizar mi finca, voy a dejar, bueno, ya solo quedan 10 o 15 ratas, pues ya está, pues no, la has liado. O voy a ir a que me den quimioterapia porque tengo cáncer, pues con que me dejen 10 o 12 células malignas, no, me tienes que quitar todas, todas. Pues hay cosas que hay que quitar y hay que quitar de raíz. Entonces, el pueblo de Israel, como luz de las naciones, se encarga de anunciar a Dios y de quitar el mal. Y el mal a veces no se deja quitar. La elección de Dios no es porque el pueblo se lo dice, no es porque el pueblo sea estupendo. Se enamoró de vosotros, es precioso. Si el Señor se enamoró de vosotros, no fue por majos, es simplemente porque eres tú. Esto es importantísimo. No existe mérito de tu parte para que Dios te haya elegido y estés aquí, siendo hijo de Dios por el bautismo, recibiéndole en la Eucaristía, abrazándole en el sacramento de la confesión. No se lo merece nadie. Esto no es cuestión de merecimientos, sino de respuesta a Dios. Y te quiere y te elige porque eres tú, con lo cual no tienes que competir con nadie, porque nadie más es tú. Te quiere por ti mismo. Es cuestión de amor y de fidelidad y el amor no tiene motivos, sino al revés, es la fuente de los motivos. En este sentido es lo de, y quítalo del medio sin compasión. No tengas compasión, que dices, pero qué barbaridad, ¿cómo puede poner eso? Claro, nada de pactos con el pecado ni con la mediocridad. A veces duele, pero hay que hacer las cosas. En Calcuta ves cosas que yo en la carrera había visto en los libros, en alguna foto. Por ejemplo, vino un día una señora, porque viven en la calle, les atropellan, les muerden los perros. Bueno, tenía la pierna, le había atropellado un carro, le había rasgado la pierna, no le había roto el hueso, pero su carne y su piel era como una bolsa y dentro de la herida, que hacía pues como una bolsa, había piedras, hierbajos, polvo, acartonado, bueno, una cosa. La monja, la misionera de la caridad, se remangó, cogió gasas, metía allí la mano, sacaba porquería, echaba desinfectante. Bueno, la mujer gritaba, lloraba, yo me tuve que ir. Y mira que aguanto, pues me tuve que ir. Sin piedad, sin compasión. Dices, qué bárbara. Menos mal, porque si no, hubiera habido que cortarle la pierna. Y esta mujer sanó muy despacio, pero claro, cuando la monja vio que dolía, dijo, buena señal. Le limpió bien y le raspó. Al sangrar la carne se unió, tal. A ver, quedó coja, pero con pierna. Pero si te da pena, ay, qué pena, es que le hago daño. Ay, es que grita, es que le duele mucho, es que me da pena. Esa compasión hace que la mujer pierda la pierna o la vida. Entonces, hay cosas que hay que quitar del medio en nosotros mismos o en los demás, sin compasión. Cuando lo leáis, acordaos, sin compasión. Y les dice, ya termino con esto, que no tengan miedo. No tienen derecho a tener miedo.
después de lo que ha visto? ¿A qué tenemos miedo si Dios está con nosotros? Si es con la fuerza de Dios con la que ganas las batallas. Hay situaciones que nos superan, ¿vale? Muchas. Yo creo que a mí casi todas, ¿no? No son miedos infundados. Y la cuestión no es no sentir miedo, que lo sientes, no lo decides, sino que el miedo no decida por ti. Y lo dejamos aquí en el desierto. Entran a recordar esta etapa de desierto, en la que si la habéis leído, ¿eh? Dice una frase que os suena del Evangelio de cuando las tentaciones. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el próximo martes empezamos por aquí, ¿vale? Para no alargarme más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.